Buenas tardes con todos. Es muy grato estar para mí aquí y bueno, pues conversar sobre un tema muy interesante por la alta incidencia que tenemos del accidente cerebrovascular. Eh, Vamos a enfocar un poquito más dentro del accidente cerebrovascular a lo que es el accidente cerebrovascular de naturaleza isquémica, ¿ya? Debido a que tenemos dos entidades clínicas, ambas muy prevalentes, que es tanto el isquémico como el hemorrágico, ¿no? Y cada una de los distintos tipos de presentaciones. Pero haremos más énfasis en el accidente cerebrovascular isquémico en vista que es el que debemos intervenir de manera más oportuna para poder mejorar el desenlace clínico del paciente. Siempre nos preguntamos, cuando nos convertimos en médicos, bueno, pues vamos a salvar vidas, ¿no? Lamentablemente, la mayoría de ustedes, colegas, saben que trabajamos en un entorno bastante limitado de recursos. Y lamentablemente cada vez que llevamos a la sala de emergencias tenemos que preguntar antes de hacer una prescripción médica con qué contamos, ¿no? Ya que naturalmente no siempre tenemos todos los medicamentos disponibles para poder atender de forma adecuada a nuestros pacientes y hacer una prescripción basada en evidencia, ¿no? Más bien trabajamos con recursos basados en existencias. Entonces es un gran obstáculo poder trabajar bajo esas condiciones. Sumándole, debido a la alta demanda de pacientes que tenemos en las salas de emergencia, lo que limita enormemente la atención oportuna de pacientes que se encuentran dentro del tiempo adecuado para poder dar los trombolíticos, que es el tratamiento más adecuado para estos pacientes, ¿no? Entonces, cuando nosotros atendemos a un paciente, un reto enorme es poder hacer un reconocimiento adecuado de los pacientes de manera precoz para poder intervenirlos con los trombolíticos. Y obviamente a los pacientes que no van a ser elegibles para tratamiento, vamos a tener que realizar ciertas intervenciones para poder mejorar su supervivencia y obviamente reducir el desenlace neurológico que pueda tener. Lamentablemente, los pacientes que experimentan un stroke hemorrágico, muchos de ellos tienen un pronóstico neurológico desfavorable. No significa que no hagamos nada por ellos. Hay ciertas intervenciones basadas en medidas de neuroprotección o protección de cerebro para poder minimizar o mitigar el daño secundario que se podría ocasionar en este grupo de pacientes. Y otra cosa importante es poder identificar las complicaciones, ¿no? Antecedernos a estas, ¿no? Intervenirlas de forma oportuna. Por otra parte, un reto enorme, incluso para los médicos que nos dedicamos a hacer esto todos los días en medicina de emergencias, es extremadamente desafiante poder identificar a los pacientes que cursan con una patología dependiente de tiempo, y el stroke o el ictus, como se conoce, es una de estas patologías que lamentablemente nos desafían constantemente porque suelen tener una presentación clínica bastante atípica en las primeras horas de evolución. Significa que cuando el paciente llega a la sala de emergencias, si es que no se tiene la experticia clínica o la eficacia para poder diagnosticar, sospecharlo, pues muchos de esos pacientes van a perder la oportunidad de tratamiento. Existen 4 factores relacionados, ya, que aún no han sido adecuadamente estudiados, que van a aumentar este error diagnóstico en los pacientes con patología tiempo dependiente. Entre ellos, la forma de presentación, ¿no? Ustedes saben que cuando más corto es el tiempo de intervención, el paciente llega a la sala de emergencias, ustedes van a tener a un paciente con síntomas probablemente inespecíficos, una cefalea, un vértigo, probablemente náuseas, mareos, por ahí un poco de desvanecimiento, lipotimia, y es un paciente que probablemente no lo van a poder detectar como un ictus en curso o como un stroke. Por otra parte, también tenemos el factor de evaluación médica, ¿no? Nosotros tenemos en la mayoría de salas de emergencia un médico encargado del área de triaje, pues a veces se suele incurrir en el error de mandar al médico más joven o al menos al más inexperto a la sala de triaje, ¿no? Cuando debería ser lo contrario, debería estar el médico que tenga más capacidad, más juicio clínico, probablemente más experiencia para poder identificar adecuadamente a los pacientes de riesgo, pero no sucede de esa forma, ¿no? Y también algo que adolece siempre es tener un sistema de prehospitalario ineficiente, ¿no? Que no está integrado. Los pacientes llegan a cada momento sin haber sido coordinados de forma adecuada, lo que no nos permite darle una oportunidad de tratamiento dentro del tiempo correspondiente. Y pues algo que ya no es inherente a nuestra actividad clínica como tal, es la falta de recursos. Actualmente hubo una estrategia importante realizada en algunas instituciones de establecer los centros de stroke
o lugares donde se va a poder dar tratamiento a los pacientes con stroke isquémico agudo, ¿no? Que están en terapia en ventana para la trombolisis. Sí, pero muchos de estos centros que han sido acreditados no cuentan con recursos, ¿no? No tienen un tomógrafo operativo siempre, no cuentan con el trombolítico, entonces son cosas que deberían mejorarse. La forma de presentación clínica de los pacientes, como pueden ustedes observar ahí en el gráfico, es muy amplia. Si nos enfocamos solamente en el ictus isquémico, la principal causa sigue siendo aterotrombótica, ¿no? Hay un grupo de pacientes que ya podrían cursar con ciertas condiciones subyacentes, como arritmias cardíacas, que pueden condicionar la aparición de eventos cardioembólicos. O en otro grupo de pacientes tenemos una población muy grande de pacientes oncológicos, o alguna otra condición inmunológica que lo conlleva a eventos protrombóticos, ¿no? Entonces esos pacientes pueden desarrollar ictus isquémico. Y en el hemorrágico siempre es importante poder discriminar si se trata de una causa aneurismática o no, porque el tratamiento va a variar mucho en relación a esta presentación. Y donde más nos enfocamos nosotros, porque sí podemos intervenir y realizar ciertos tratamientos para reducir la probabilidad de muerte del paciente, es en la causa hipertensiva, ¿no? Y mucho cuidado porque tenemos también una población amplia de pacientes que reciban fármacos anticoagulantes, antiagregantes u otros que los pueden propiciar a eventos hemorrágicos por sobredosificación de los medicamentos. Aquí tenemos unos trabajos bastante antiguos, pero muy representativos en cuanto al evento isquémico. Existe una condición llamada evento isquémico transitorio o ictus isquémico transitorio o ataque isquémico transitorio, como ustedes lo puedan identificar en la bibliografía, ¿no? Ustedes van a observar ahí en el gráfico, porque esta entidad clínica es un dolor de cabeza para muchos. Lamentablemente siempre nos preguntamos ¿cuánto tiempo debemos esperar al paciente para que los síntomas se resuelvan espontáneamente y poder catalogarlo como un ictus isquémico transitorio? Pues ya se ha estudiado a lo largo de los años, uno de los trabajos más representativos del doctor Levy, ¿no? Un poco antiguo, del año 88, mire, observaba y estudiaba la probabilidad de resolución de síntomas y la aparición de un stroke de alto riesgo, ¿no? Entonces él empezó a observar el comportamiento de los pacientes y empezó a evaluar en cuánto tiempo se resolvían los síntomas, ¿no? Y ustedes observan acá que se hablaba de dos condiciones clínicas. Teníamos a los pacientes con TIA sin lesión o con aparición de un infarto y pacientes con infarto y sin infarto, ¿no? Lamentablemente en esos tiempos pues no contábamos con imágenes avanzadas para poder diagnosticar lesiones cerebrales, ¿no? Que no eran observables por tomografía. Entonces, había un grupo con una condición subclínica. Entonces, cuando se observó a estos pacientes, se encontró que la mayoría de pacientes, casi el 30%, se resolvían los síntomas a los 30 minutos, ¿no? Pasados los 30 minutos, la probabilidad de recuperación de los síntomas en la totalidad era más del 50%. Y a la hora, casi todos los pacientes ya se habían resuelto los síntomas que eran, obviamente, sufrían un evento isquémico transitorio. Cuando empezaron a ver ¿qué pasaba con los pacientes que persistían sus síntomas por encima de una hora? Pues la posibilidad de recuperación satisfactoria sin intervención era menor al 5%. Entonces, voy a esperar más de una hora para verificar si es un ictus isquémico transitorio, pues actualmente ya no se toma esa medida, ¿no? Tenemos que nosotros intervenir oportunamente para poder recuperar tejido viable, ¿no? Entonces, la definición del ataque isquémico transitorio, ¿no? Ahora está basado en tejido, ya no en la duración de los síntomas, ¿no? Ustedes van a encontrar la definición que dicen pasado una hora, algunos catalogan 10, 30 minutos, es muy variable, pero ahora lo que nos importa es poder identificar a esos pacientes, intervenirlos oportunamente. Entonces, cuando nosotros diagnosticamos un ictus, el tiempo ya no es un problema. Si nosotros tenemos a un paciente que llega a la emergencia con 30 minutos, hacemos la evaluación y si es elegible debemos iniciar el tratamiento de forma oportuna con trombolíticos. Sin embargo, tenemos dos problemas, ¿ya? Esos pacientes que tienen ictus, yo les hablaba de la probabilidad de error. El paciente que tiene ictus no siempre se manifiesta con asimetría facial, con afasia, con hemiparesia, ¿no? Como de libro, como está en los textos médicos que ustedes revisan. Pues siempre nos va a desafiar constantemente como toda patología dependiente de tiempo. Va a tener algunas presentaciones atípicas a lo que le llamamos Chameleon's stroke y este grupo de pacientes tienen una forma de presentarse clínicamente que no
probablemente si no tienen alguna habilidad clínica o experticia no lo van a lograr, ¿no? Ese paciente se presenta con una migraña con aura, ¿no? Probablemente con un desvanecimiento. Y este grupo de pacientes sigue siendo un problema. Casi el 25% de los pacientes con ictus no son diagnosticados en la emergencia. Y miren, y les hablo de hospitales de alta complejidad. 25%. ¿Por qué? Porque su presentación clínica suele ser no típica. Entonces, esto es un problema. Y ahí existen actualmente algunas reglas o algunos modelos probabilísticos para poder identificar a estos grupos de pacientes. Pero bueno, a pesar de eso sigue en estudio. Y por otro lado, tenemos algunas condiciones clínicas que pueden simular un ictus. ¿Cuál es lo más frecuente? Y que siempre ocurre, incluso en los pacientes que son llevados a los hospitales constantemente, la hipoglicemia, ¿no? Nosotros tenemos un número enorme de pacientes diabéticos, una prevalencia muy alta de diabéticos que usan insulina, que usan hipoglicemiantes orales, y ese grupo de pacientes son trasladados a las emergencias como código ictus, como pacientes para trombolisis, ¿no? Y obviamente, pues, por la misma condición entran a las unidades de reanimación, a las unidades de shock trauma. ¿Y cuál es la intervención oportuna para ese grupo de pacientes? Tomar un hemoglucotés. Y nos damos cuenta pues, que estos pacientes en realidad tienen una hipoglicemia. También tenemos en los pacientes ancianos, ¿no?, los trastornos hidroelectrolíticos, las infecciones que son frecuentes que pueden dar alteraciones como confusión, debilidad en extremidades que podrían simular un ictus. Entonces, es algo desafiante poder nosotros identificar que algunas patologías se podrían comportar como un ictus y no ser necesariamente un infarto. Entonces tenemos que siempre nosotros pensar y hacer una evaluación un poco más integral, pensando más allá solamente de querer intervenir, sino tenemos que evaluar qué otras condiciones podrían estar involucradas en la presentación clínica de nuestro paciente. Aquí tenemos algunos dos trabajos que son los más recientes que tenemos en Perú sobre ictus. Disculpe que la imagen está un poquito... Esta solamente para mostrarle respecto a la forma de cómo vienen trabajando los hospitales. Si ustedes más o menos se alcanzan a ver, tenemos las entidades clínicas que manejamos pacientes. La mayor proporción de pacientes con ictus isquémicos son atendidos en los hospitales de salud, ¿no? Probablemente un poco sesgada la forma en cómo son atendidos, porque precisamente los hospitales de salud son donde se cuenta con la mayoría de recursos y tratamiento oportuno para este grupo de pacientes, ¿no? Y la presentación suele ser en el grupo más afectado por ictus isquémicos, siempre siguiendo los pacientes que tienen factores de riesgo cardiovascular, ¿no? Los mayores de 35 años, que son la población más afectada, con un incremento en incidencia en los varones más que las mujeres. Otro trabajo importante, ¿no?, de un colega es que él nos muestra cuál es la forma de presentación clínica de los pacientes que son diagnosticados con ictus isquémico. Tenemos que la manifestación más frecuente en la evaluación clínica es la asimetría, la debilidad en las extremidades, y seguido de la disartria, la cefalea, la fascia y la ataxia. Yo trabajo en un centro privado, en una clínica, y recibo código ictus a cada rato y la mayoría son pacientes jóvenes sin comorbilidades que sufren parestesias, ¿no? Yo les hablaba de los simuladores y de los mimics y de los chameleons, ¿no? Precisamente cuando tenemos pacientes que no encajan dentro del grupo de pacientes con factores de riesgo, no significa que los pacientes con ictus solamente deben tener comorbilidades subyacentes, no sucede así. Pero la probabilidad obviamente va a ser menor, ¿no? Entonces, justamente el sexo que más tiende a hacer eventos simulados suele ser el sexo femenino a través de los ataques conversivos, ¿no?, que es muy frecuente y obviamente pues, podría inducir a error diagnóstico. Entonces, el adormecimiento de las parestesias no suele ser un síntoma. Es más, algunos estudios lo mencionan como un síntoma negativo para ictus. Las parestesias por sí solas, que no se acompañan de debilidad, no son un síntoma que nos haga pensar en ictus, más bien alejado, más aún si es un paciente joven sin comorbilidad cardiovascular de riesgo. Entonces, esa es la forma de presentación más frecuente en los pacientes. Y obviamente, pues, vemos que la carga de morbilidad es muy alta en este grupo de pacientes, ¿no? Y la mayoría de ellos inclusive ya estaba recibiendo tratamiento por la enfermedad subyacente. El flujo de eventos, que es un vacío en el conocimiento, al menos en el área que me dedico, es cómo se comportan los pacientes frente a este problema.
¿no? Es algo que todavía no está muy bien estudiado. Debe haber muchos factores que se relacionan por qué el paciente tiene la decisión de ir directamente a un segundo nivel de atención, u otros llegan directamente al hospital de alta complejidad, ¿no? Hay pacientes que llegan de su domicilio, vienen desde San Juan de Miraflores hasta el hospital Rebagliati, ¿no? Entonces, oye, pero te salteaste varios hospitales entre ellos y hay centros que te pudieron haber dado tratamiento oportuno. Probablemente sea por desconocimiento, ¿no? Inclusive, algunos pacientes que son trasladados en centros en unidades de ambulancia, unidades de transporte de ambulancia, asistido por médicos, muchos de ellos son llevados horas en ruta a través en dificultades del tráfico hasta centros muy alejados y se pierde la ventana terapéutica. Obviamente eso es algo muy negligente. Para eso es necesario que se conozca o se tenga probablemente mapeado cuáles son los centros que pueden brindar tratamiento oportuno a los pacientes. Y es algo ya que el Estado debería intervenir mucho, el gobierno, los centros deberían intervenir mucho para que estos tiempos de demoras en la atención del stroke se reduzcan enormemente. Por eso, más que trasladar un paciente, ¿no? Como les molesto a algunos colegas que hacen prehospitalario, el trabajo del prehospitalario es evaluar, tratar en ruta, ¿no? No es cargar y llevar, no es servicio de taxi, no es taxi asistido, ¿no? Porque si no, por último, el paciente se viene en un Uber, ¿no? O en un taxi. Tienen que hacer una evaluación adecuada del paciente durante el traslado y hacer una gestión eficiente para que el paciente llegue a un centro que le pueda brindar oportunidad de tratamiento. Entonces, en el sistema prehospitalario, nosotros tenemos un sistema que no está organizado, tenemos instituciones que se están involucrando mucho en el prehospitalario. No tengo nada en contra de los bomberos, los admiro mucho, pero habría que hacer un poquito más de énfasis en la capacitación, ¿no? Ahora, bomberos se está encargando de hacer traslado asistido médico de domicilio a los centros hospitalarios, no sé si esa es su función, bueno, probablemente lo sea, pero hay que capacitar al personal. El personal debe estar capacitado para poder evaluar adecuadamente a sus pacientes, porque como ya les vuelvo a mencionar, no es cargar y llevar, es evaluar, tratar en ruta y hacer una gestión eficiente hasta un centro que le brinde la oportunidad de tratamiento, es decir, un centro con capacidad resolutiva, un centro que tenga tomógrafo, que tenga trombolítico y que tenga personal capacitado. No les hablo de personal especializado, ¿no? A veces yo recibo pacientes de hospitales de nivel 2, como Carlos Alcántara, como Angamos, llegan pacientes a Rebagliati y le digo, oye, pero ¿por qué lo trajiste si tú tienes tomógrafo? ¿Por qué perdiste tiempo de ventana de tratamiento? No, es que no tengo neurólogo. Sí, pero ahí hay un emergenciólogo, hay un médico internista, hay un médico de familia. ¿Debes tener un neurólogo especialista en stroke para que reciba el paciente? Definitivamente no. Debe haber personal capacitado, entrenado para poder atender a este grupo de pacientes. Todos deben involucrarse, no solamente los neurólogos. Y obviamente el equipo que lo va a recibir. Les muestro este esquema, es un esquema que lo usamos mucho en trauma, porque lo que me preocupa, a mí como médico, que recibo a estos grupos de pacientes, es el tiempo muerto de asistencia, ¿no? En trauma hablamos mucho de ese término. Pues en las patologías dependientes de tiempo como el stroke, el tiempo muerto de asistencia es el tiempo que pierdo en ventana de tratamiento. Y precisamente tiempo es cerebro, no tiempo es tejido. Mientras más tiempo pierda, obviamente el paciente tiene menos probabilidad de recuperación neurológica, más riesgo de secuela. Entonces, debo entender todos esos factores que les he mencionado para poder dar un tratamiento eficiente en este grupo de pacientes. ¿Cuál es esa evaluación inicial que yo les hablaba? No cargar y llevar, es evaluar. Inclusive aplica para los pacientes que llegan a centros de primer nivel de atención. No es que lo evalúas, tú sospechas un stroke y le dices, señor, váyase al hospital Rebagliati, váyase al hospital Almenara. No, hay que evaluar al paciente, hay que gestionar una referencia, ¿no? Bueno, es verdad, hacemos mea culpa en los hospitales de alta complejidad que a veces no aceptan las referencias por razones que podrían ustedes imaginarse. La evaluación inicial debe ser integral y siempre tratar de poder identificar condiciones subyacentes potencialmente mortales. Recordemos que el paciente que sufre un ictus isquémico, sea isquémico o hemorrágico, puede poner en riesgo su vida por algunas condiciones, ¿no? Porque tiene daño neurológico, porque pierde la capacidad de proteger sus vías respiratorias, porque puede hacer trastornos cardiovasculares en curso, arritmias malignas, como las han revisado, y el paciente podría morirse, ¿no?
podría morirse antes de llegar al hospital. Entonces nosotros tenemos que hacer una evaluación enfocada en poder brindar soporte hasta que el paciente reciba tratamiento definitivo por el ictus, ¿no? Hay que verificar las vías respiratorias, ese paciente puede estar con cefalea, con vómitos, puede haber aspiración del contenido gástrico hacia la vía respiratoria porque obviamente no lo traté bien. Basta con acostarlo al paciente, levantarle un poco la cabecera y estar pendiente de que el paciente no vomite o se aspire con sus propias secreciones de la boca, obviamente. Hay que estar verificando si es que hay riesgo inminente de fracaso oxigenatorio, hay que revisar, hay que evaluar al paciente. No necesitamos instrumentos avanzados para hacerlo, ¿no? Hay que escuchar los sonidos respiratorios, hay que evaluar cómo el paciente está ventilando. Si no está ventilando adecuadamente y no tengo capacidad o entrenamiento para intubar, bueno, pues puedo utilizar una bolsa válvula máscara para darle ventilación a presión positiva hasta que el paciente pueda llegar a un centro donde le podamos brindar un tratamiento más efectivo o con los instrumentos que necesitamos. Todo eso se puede hacer tanto en el primer nivel de atención, en los hospitales de menor complejidad, inclusive en el ámbito prehospitalario. No nos olvidemos de estar monitorizando a nuestro paciente en todo momento. Ese paciente que está sufriendo un evento isquémico puede estar cursando también con alguna comorbilidad cardiovascular subyacente, alguna arritmia cardíaca, algún trastorno hipertensivo, y tenemos que intervenirlo. Hay que evaluar el estado hemodinámico de nuestro paciente, hay que evaluar los pulsos, hay que evaluar la frecuencia cardíaca. Si cuento con monitor durante el traslado, bueno, pues monitoricemos al paciente. Si aparece alguna arritmia hay que tratarla, bajo el enfoque que ustedes ya han revisado. Si es que hay inestabilidad, tengo que cardiovertir, ¿no? Si entra en parada cardiorrespiratoria, tengo que iniciar resucitación cardiopulmonar. Son esquemas que ustedes deben conocer, deben manejar. Y nunca nos olvidemos que todo paciente que yo tengo sospecha de un ictus, lo que nunca me debe faltar es una glucosa capilar. El único examen que se debe hacer a un paciente antes de iniciar la terapia trombolítica es la glicemia capilar. Ni siquiera una glucosa sérica, no, glicemia capilar, siempre. No puede faltar. ¿Por qué? Ya habíamos dicho que es un paciente, es un mimix, ¿no? Puede estar comportándose como un stroke, la hipoglicemia, ¿no? Y obviamente, pues, si es que hay hipoglicemia, tengo que darle tratamiento al paciente con suero glucosado como corresponde, ¿no? Más o menos 20 a 25 gramos de glucosa, que más o menos equivalen a 4, 5 ampollas de destroza al 33%. Ahora, nosotros utilizamos algunas herramientas, tenemos algunas herramientas que nos permiten identificar o aumentar nuestra sospecha clínica en los pacientes que pueden estar sufriendo un ictus. Tenemos en el ámbito prehospitalario algunos modelos de probabilidad que se han estudiado mucho más. Entre ellos tenemos la escala de Cincinnati, ¿no? Hay una escala abreviada de Cincinnati que utiliza 3 criterios, que es mucho más sencilla, que se enseña incluso a la población general, pero en el ámbito prehospitalario está validada con 4 ítems, ¿no? Si tiene 2 o más ítems, este paciente tiene alta sospecha de ser un ictus isquémico y se debe actuar como tal. Hay otros que son más sencillos, ¿sí? Y hay otros que son más complejos, que obviamente no son muy útiles en el ámbito prehospitalario. ¿Necesitamos aprendernos las escalas? No, pues para eso existen los smartphones, existen los teléfonos, hay escalas que las pueden utilizar a través de aplicaciones y lo único que tienen que hacer es ingresar los ítems de cada uno de estos, ¿no? Aquí tenemos la escala de Cincinnati, ¿no? Una valoración adecuada que nos da alto puntaje si es la desviación conjugada de la mirada, ¿no? El paciente mira de forma conjugada, ese nos da 2 puntos y el resto de criterios nos da 1 punto. Evaluamos rápidamente si hay asimetría facial, si hay debilidad en las extremidades, si el paciente no puede mantener la extremidad elevada por más de un tiempo determinado. La escala de Rozier usamos mucho los emergenciólogos en el ámbito ya hospitalario. Es una escala con mucho más ítems, ¿no? Y obviamente al tener más ítems aumenta la especificidad, sí, pero es un poquito más complicada, ¿no? No me sirve en el ámbito prehospitalario. Cincinnati sí es validado y debería ser usada en el ámbito prehospitalario. Pero cuando nosotros hacemos esas observaciones, ¿qué sucedió cuando el paciente llegó a la emergencia o llegó antes del paciente a la emergencia? ¿Qué se hizo por ese paciente? Como ustedes observan ahí, es una lista de verificación, una lista de checklist de todas las actividades que se debieron haber realizado con el paciente antes de llegar al centro donde se le va a brindar el tratamiento trombolítico. Examen físico, evaluación, anamnesis y un ítem que es indudablemente necesario es poder conocer el tiempo de presentación de la enfermedad, ¿no?
Ese dato debería dármelo el médico o el personal que trae al paciente. Y a veces nosotros le preguntamos, ¿y cuánto tiempo de presentación? No sé, solamente me llamaron para recoger al paciente, ¿no? Y esto nos pasa más con los que hacen servicio de ambulancia privado, ¿no? Con STAE, con SAMU, nos pasa menos. Pero con los que hacen servicio privado de ambulancia, bueno, pues probablemente no entienden el sistema en el que están trabajando. El tiempo de presentación es importante porque de esto va a depender si el paciente es elegible o no para tratamiento trombolítico. Por otra parte, les mencionaba, la evaluación primaria es indispensable en el traslado o en el primer punto de atención. Y otra cosa, indudablemente, es que todo paciente que es trasladado en ambulancia o es intervenido inicialmente en cualquier centro debe asegurarse un acceso venoso. Hemos tenido pacientes que llegan a la emergencia y justo entrando a la puerta de la sala de shock trauma, convulsiona. O entra en parada cardiorrespiratoria, o hace una arritmia fatal y el paciente entra en parada cardiorrespiratoria. O detectamos y está hipoglicémico. Oye, pero han pasado 2 horas en el tráfico y no le has podido colocar un acceso venoso al paciente. O sea, son intervenciones que, a pesar de que no son tan complejas, son importantes durante el traslado. Verificamos la glucosa capilar, pues hay muchos equipos que se dedican a hacer traslado de ambulancia y no toman ni siquiera una glucosa capilar a los pacientes, ¿no? Hay otros que son opcionales, como tomar muestra de sangre, sobre todo nos ayudan mucho los pacientes que sí reciben tratamientos, ¿no? Hay algunos que están ya anticoagulados, algunos que reciben antiagregación o algunos nuevos anticoagulantes, los cuales sí debemos esperar en este grupo de pacientes los resultados de perfil de coagulación, ¿no? Que son muy poquitos, por cierto, no hay otro estudio que necesitamos esperar para decidir trombolizar. Y otra cosa importante es que se tiene que prever a dónde estoy trasladando al paciente, ¿no? Si yo traslado al paciente a un lugar que no le va a ofrecer tomógrafo, que no le va a ofrecer trombolítico, bueno, pues no. Y eso es la crítica que hacía a los centros que se han acreditado como stroke. Yo conozco algunos de ellos que indudablemente habría que pensar cómo es que acreditaron si ni siquiera tienen un tomógrafo operativo, ¿no? Entonces, es necesario que quien hace el traslado del paciente o quien refiere al paciente sepa, yo lo voy a trasladar al Hospital Almenara porque ellos tienen tomógrafo 24 horas, tienen un equipo y tiene tratamiento, ¿no? Y obviamente siempre hay que notificar al equipo receptor, ¿no? Yo recibo al paciente que está sufriendo un stroke y justamente cuando lo estoy llevando a tomografía está entrando un paciente de cuidados intensivos intubado con múltiples sedaciones al tomógrafo. Y nos topamos los dos en la puerta. A ver a quién le van a dar la oportunidad de tomografía. ¿A la emergencia? No, pues de ninguna manera, porque no hay conciencia, ¿no? Ni siquiera en los mismos centros especializados. Le van a dar la oportunidad de tomografiar al paciente de UCI, como ocurre frecuentemente en los hospitales grandes, ¿no? Entonces, siempre hay que informar para poder tener establecido que ese paciente va a necesitar tomografía e informar adecuadamente para que el paciente llegue y directamente vaya a tomografía. Otro de los problemas graves es que el paciente llega a la emergencia y no hay camilla, ¿no? ¿Cómo lo llevamos a tomografía ahora? Nos ayuda mucho que el equipo que traslada al paciente nos ayude con la transferencia hacia el área de tomografía, ¿no? Ustedes saben, en el Hospital Rebagliati estamos divorciados, ¿no? La emergencia con el edificio principal del Rebagliati, ¿no? O sea, la hospitalización y emergencia están divorciados, hay un puente que nos separa. Entonces, no tenemos tomógrafo hace 2 años. El tomógrafo está malogrado hace 2 años, tomógrafo de emergencia me refiero. El paciente llega a emergencia y tengo que llevarlo por el puente con ambulancia o, si nos apoya, los que trajeron al paciente lo llevamos por el puente para tomografía al edificio principal. Pueden pasar muchas cosas, ¿no? Se puede morir paciente, puede haber problemas, claro. Mientras no muera nadie que sea relevante, no va a pasar nada, ¿no? Pero bueno, entonces nos apoya mucho que las personas que hacen el traslado del paciente nos ayuden a llevar la tomografía. De esta forma reducimos los tiempos, ¿no? Las guías dicen máximo 20, 40 minutos necesitamos para poder hacer una tomografía de cerebro sin contraste, que es suficiente para poder saber si ese paciente va a ir a terapia trombolítica. Ahora, una pregunta que nos hacemos siempre es, clínicamente yo puedo identificar
si es un paciente con ictus isquémico o hemorrágico, bueno, pues existen algunas características que nos podrían aumentar la probabilidad diagnóstica de que se trate de un ictus hemorrágico, ¿no? Sobre todo la forma de presentación más abrupta y aparatosa, ¿no? Ese paciente pues tiene convulsiones, tiene una alteración de la conciencia mucho más significativo, más profundo, puede hacer síntomas adicionales como vómitos, cefalea intensa, ¿no? Rigidez o sinomeningios, sobre todo en los pacientes que cursan con sangrado subaracnoideo. Pero no es suficiente, no es suficiente. Lamentablemente, sin tomografía no podríamos nosotros definir si es que se trate de un ictus isquémico o hemorrágico. No se puede, ¿no? Aunque algunos digan que sí existan reglas, pero no son suficientes. Hay algunos estudios que se han hecho para poder identificar esos índices de probabilidad, ¿no? Sí, pues, lo que sí vemos con frecuencia es que los pacientes que vienen con FA durante la presentación del ictus, sí, suelen ser más eventos isquémicos. Eso sí pasa, sí tenemos muchos de esos pacientes, ¿no? Pero igual, necesitamos la tomografía porque inclusive algunos pacientes con ictus isquémico, sobre todo por el territorio afectado, pueden cursar con complicaciones hemorrágicas. Es decir, hay una entidad que le decimos, o antiguamente se le llamaba infarto maligno, cuando hay compromiso más de 1/3 del hemisferio cerebral. Entonces, ese paciente puede tener riesgo de hacer transformación hemorrágica sin haber recibido tratamientos. Entonces, mucho cuidado. Necesitamos tomografía definitivamente para poder distinguir una de otra patología. Ahora, cuando el paciente llega a la emergencia, desde el primer contacto en triaje, nosotros tenemos que informar. Y obviamente se tiene que sospechar al paciente, porque lamentablemente nos ha pasado que a veces hemos trombolizado pacientes con hipoglicemia, ¿no? O hemos tenido pacientes que los pasaron, no sé, pues venían por desvanecimiento, era un paciente que no estaba en el grupo de riesgo y terminaron al final perdiendo la oportunidad de tratamiento, ¿no? Ese es el tratamiento, hay protocolos ya establecidos para poder decidir trombolisis, depende del tiempo de presentación clínica, necesariamente, y obviamente dependiendo del hallazgo por tomografía de ausencia de lesión establecida a través de la imagen, ¿no? Tenemos actualmente imágenes que nos ayudan, imágenes más avanzadas para poder determinar si el paciente tiene o no oportunidad de tratamiento, sobre todo cuando no se conoce el tiempo de presentación, ¿no? Pero la tomografía tiene un objetivo claro, ¿no? Excluir la hemorragia, identificar signos tempranos. Y hay algunos signos tempranos que nos permiten a nosotros identificar, por ejemplo, cuando hay hipoatenuación del parénquima cerebral, acá se observa y acá casi hay borrado, ¿no? No se puede diferenciar adecuadamente, ¿no? El oscurecimiento de los ganglios basales, ¿no? Afectación de la cintilla insular o también la hiperdensidad de la arteria cerebral media, ¿no? Son síntomas precoz que no necesariamente indican que ya hay una lesión establecida, ¿no? Son síntomas de isquemia hiperaguda, o sea que ese paciente tiene un ictus isquémico hiperagudo. Dentro de los protocolos, como les mencionaba, para la isquemia transitoria ya hay tratamientos que se deben realizar. Lamentablemente todos los pacientes son considerados de alto riesgo, ¿no? Y si ese paciente no va a tener oportunidad de evaluación, pues tiene que quedarse en observación en el área de emergencia hasta poder valorar si el paciente, el curso clínico se modifica o no se modifica. Terapia antiagregante para los pacientes sospechosos, ¿no? Utilizamos dosis de carga para los pacientes y posteriormente tratamiento por más de 3 semanas. Y obviamente identificando la causa subyacente, si fue por una arritmia, si fue por una enfermedad aterotrombótica, estenosis carotidia, ¿no? Y todas las causas que podríamos nosotros intervenir de forma oportuna. Hay intervenciones que tenemos que realizar, fluidos, ¿sí? De mantenimiento son importantes, ¿no? Un suero salino nos ayuda, no sueros glucosados, por si acaso. No Ringer lactato. Yo sé que le tienen miedo ahora por Medifar, pero necesitamos soluciones cristaloides que se deben utilizar de forma adecuada. Oxigenoterapia solamente si es que es necesario, ¿no? No antiagregantes, no anticoagulantes, hasta tener la tomografía, ¿no? Hasta tener la tomografía. Cuidado con el manejo de la hipertensión arterial, ¿no? ¿Qué hacen algunos colegas? Captopril, ¿no? Captopril triturado a molienda fina, ¿no? Como si fueran a hacer un expreso. Y le dan sublingual, no se utiliza captopril, ¿ya? Y es más, sublingual bioral, mejor darlo bioral, porque la reducción debe ser lenta, no de forma tan precipitada. Los cambios de presión arterial con el captopril son iguales a los 60-90 minutos, tanto vía oral como sublingual. A los 10-30 minutos puede cambiar, sí, puede aumentar, va a reducir bruscamente, pero en el stroke yo no necesito una reducción brusca, porque voy a alterar los factores de modulación cerebral para poder mantener el flujo sanguíneo cerebral. Voy a producir más daño o más lesión isquémica sobre el núcleo del infarto. Tratamiento oportuno, miren, si el paciente tiene hipertensión, en los que no son elegibles para trombolíticos,
tranquilos, si la presión está hasta esos rangos, no se asusten. Son mecanismos naturales de compensación cerebral para poder mantener el flujo sanguíneo cerebral. No se asusten, salvo que el paciente sea candidato a trombolisis, bueno, pues tenemos que intervenirlos con tratamiento. Tenemos la betalol como primera opción, nitroprusiato en algunos centros, ¿no? Y en el hemorrágico sí, necesariamente, dependiendo del tiempo, tenemos que nosotros intervenir con tratamiento oportuno por el mayor riesgo de mortalidad por valores altos de presión arterial. Esto ya se ha estudiado enormemente respecto a los valores. Ahora, si tiene menos de 4.5 horas, son elegibles para tratamiento, ¿no? Si no se conoce el tiempo, necesitamos imágenes avanzadas para poder saberlo, ¿no? Resonancia magnética, tomografía de perfusión, para poder determinar si es que hay tejido viable, ¿no? Evaluamos con estas imágenes núcleo del infarto, penumbra. Si la penumbra es significativa, pues tenemos que trombolizar, ¿ya? Esa es la forma en que nosotros hacemos el tratamiento. No nos olvidemos que hay pacientes que están con una valoración de NIS, que es la que hacemos para poder decidir trombolisis, pero pueden tener un NIS bajo, una evaluación con un puntaje bajo, pero pueden tener síntomas discapacitantes, ¿no? Por ejemplo, que un cirujano sufra una monoparesia del brazo derecho, por ejemplo, ¿no? Obviamente puede tener un NIS de 2 puntos, pero es discapacitante por su actividad laboral. Pues entonces necesitamos intervenir en ese grupo de pacientes. Nunca nos olvidemos, hay que trasladar siempre a los pacientes a centros con capacidad resolutiva adecuada, hay que hacer intervenciones oportunas para el traslado, identificamos a los pacientes con factores de riesgo cardiovascular para tratarlos adecuadamente y hay que capacitarnos y conocer los protocolos de actuación. Hay algunos centros donde ustedes pueden capacitarse para poder conocer más sobre el manejo de ictus y el stroke hemorrágico. Ahí está la iniciativa de Angels y también los protocolos de ENS, ¿no? Que ustedes pueden ingresar para poder conocer los protocolos de tratamiento, ¿no? Y obviamente hay cosas que podrían mejorar en nuestro ámbito si es que se empiezan a modificar las normas y los pacientes van a ser los más beneficiados sobre todo los que sufren pues un stroke, y con esto podríamos reducir la carga de morbilidad y la discapacidad neurológica que deja esta enfermedad, ¿no? Muchas gracias.